Nunca conocí a una persona fuerte que hubiera tenido una vida fácil, ni una. Con los años entendí que la gente admira el resultado, pero casi nadie quiere pagar el precio. Ven a un hombre firme, seguro de sí mismo, capaz de mantener la calma cuando todo se viene abajo, y piensan que siempre fue así. Se equivocan. Nadie nace preparado para soportar los golpes de la vida. Uno aprende, a veces demasiado tarde. Cada hombre que he respetado de verdad llevaba algo roto por dentro. No hacía falta preguntarle qué había vivido. Se notaba, en su manera de hablar, en el silencio que elegía, en la forma en que reaccionaba cuando las cosas salían mal. Mientras otros entraban en pánico, él respiraba, observaba y seguía adelante. Eso no se aprende en un libro, eso lo enseña la vida. Durante mucho tiempo pensé que la fuerza era un talento. Creía que algunos nacían con una mentalidad distinta, con más coraje, con más resistencia. Hoy sé que estaba completamente equivocado. La fuerza no es un regalo, es una consecuencia. Es el resultado de sobrevivir a días que pensabas que no ibas a soportar. Es levantarte cuando no tienes ganas. Es seguir trabajando cuando nadie reconoce lo que haces. Es continuar aunque el esfuerzo parezca inútil. La mayoría de las personas solo habla del éxito. Yo aprendí mucho más del fracaso, porque el éxito alimenta el orgullo. El fracaso alimenta el carácter. Cuando todo te sale bien, es muy fácil creer que eres fuerte. Es fácil confiar en ti cuando las cosas funcionan, cuando tienes dinero, cuando la gente te felicita, cuando los planes salen como esperabas. La verdadera prueba llega cuando todo eso desaparece, cuando haces el mismo esfuerzo y no obtienes nada, cuando das lo mejor de ti y aún así pierdes, cuando te das cuenta de que la vida no premia las buenas intenciones, premia la resistencia. Hay una diferencia enorme entre querer rendirse y rendirse. Todo el mundo ha querido abandonar alguna vez, yo también, más veces de las que puedo contar. La diferencia está en lo que haces después de ese pensamiento. Hay personas que convierten un mal día en una mala vida, y hay otras que, aún sintiéndose derrotadas, vuelven a levantarse al día siguiente como si el mundo no hubiera conseguido romperlas. Esas personas no tienen una vida más sencilla, tienen una decisión diferente. Con el tiempo dejé de preguntarme por qué me ocurrían ciertas cosas. Esa pregunta nunca sirve para nada, nunca cambia lo que ya pasó, nunca mejora el presente, solo te mantiene atrapado mirando hacia atrás. Empecé a hacerme otra pregunta. ¿Qué puedo sacar de esto? Al principio me molestaba incluso pensar así, sentía que algunas situaciones no tenían nada bueno, pero estaba mirando en el lugar equivocado, porque la lección nunca está en el golpe, está en la persona en la que te obliga a convertirte. El dolor tiene una forma muy particular de quitarte las mentiras. Después de ciertos momentos, dejas de preocuparte por impresionar a los demás, dejas de perseguir la aprobación de personas que ni siquiera están construyendo su propia vida, empiezas a valorar el tiempo, la palabra, la disciplina, la tranquilidad. Descubres que la mayoría de los problemas que antes parecían gigantes, en realidad eran pequeños, solo que todavía no habías vivido lo suficiente para darte cuenta. Hay una frase que escuché hace muchos años y que nunca olvidé: los tiempos fáciles crean personas débiles, los tiempos difíciles crean personas fuertes. En aquel momento pensé que era solo una frase, hoy sé que es una realidad. La comodidad adormece, te hace creer que siempre habrá otra oportunidad, que puedes empezar mañana, que todavía tienes tiempo. Pero la vida no espera a nadie. Mientras tú dudas, el tiempo sigue avanzando. Mientras tú pospones, los años pasan igual. Un día miras atrás y descubres que no fue una decisión la que cambió tu vida. Fue el hábito de dejar todo para después. Por eso dejé de buscar momentos perfectos. No existen. Nunca van a existir. Siempre habrá miedo. Siempre habrá incertidumbre. Siempre habrá razones para esperar una semana más, un mes más o un año más. La diferencia entre quien consigue cambiar su vida y quien pasa décadas soñando con hacerlo no está en el talento, está en la capacidad de actuar incluso cuando no siente confianza. Porque la confianza no aparece antes del primer paso, aparece después de haber dado cientos de ellos. Y esa es una verdad que nadie puede regalarte. Tienes que descubrirla por tu cuenta. Cada caída, cada error y cada derrota van quitando una capa de la persona que creías ser, hasta que un día dejas de fingir. Y por primera vez empiezas a convertirte en alguien que ya no necesita demostrar nada. Ese día entiendes algo que cambia todo. El dolor nunca fue el final del camino, siempre fue el entrenamiento para la persona que todavía no sabías que podías llegar a ser. Con el tiempo, descubrí algo que me costó aceptar. La vida no cambia porque un día despiertes con más ganas. La vida cambia cuando dejas de negociar contigo mismo. Durante años pensé que necesitaba sentirme preparado para actuar. Esperaba esa sensación de seguridad, esa confianza que todos parecen tener cuando hablan de perseguir sus sueños. La esperé demasiado tiempo y nunca llegó.
porque la confianza no aparece antes de empezar, aparece después de repetir una acción cientos de veces, después de equivocarte, después de caer, después de levantarte cuando nadie esperaba que lo hicieras. Hay un momento en el que dejas de culpar a todo el mundo. No ocurre de un día para otro, sucede después de cansarte de esperar que alguien cambie tu situación. Al principio buscas respuestas fuera de ti, piensas que el problema fue la mala suerte, las personas equivocadas, las oportunidades que nunca llegaron, el dinero que no tenías, el apoyo que jamás apareció, y puede que muchas de esas cosas sean ciertas. La vida no siempre reparte las mismas cartas. Hay personas que empiezan mucho más adelante que otras, eso es una realidad. Pero también descubrí otra verdad. Puedes pasar toda una vida teniendo razón, y aún así terminar exactamente donde empezaste. Eso fue lo que cambió mi forma de pensar. Entendí que tener razón no sirve de nada si sigues viviendo la misma vida. Desde ese día dejé de preguntarme por qué me había pasado todo aquello. Esa pregunta nunca construyó nada, solo alimentaba mi frustración. Empecé a hacerme otra. ¿Qué puedo hacer hoy? No mañana, no el próximo mes. Hoy, porque el pasado ya terminó. Y el futuro todavía no existe. Lo único que realmente tienes es este momento. Y la mayoría lo desperdicia esperando un momento mejor, esperando sentirse lista, esperando tener más dinero, esperando que desaparezca el miedo, esperando que alguien les diga que pueden hacerlo. Pero la vida no espera. Mientras tú dudas, el tiempo sigue avanzando. Mientras tú analizas cada posibilidad, los años pasan igual. Un día miras atrás y descubres que no fue una mala decisión la que destruyó tus sueños. Fue el hábito de no decidir nunca. Ese fue uno de los golpes más duros que recibí. Comprender que muchas veces no perdemos por falta de capacidad. Perdemos porque esperamos demasiado, porque pensamos demasiado, porque dejamos que el miedo tome decisiones por nosotros. Y el miedo siempre elige el camino más cómodo. Te dice que esperes, que todavía no es el momento, que empieces la semana que viene, que primero resuelvas todos tus problemas, que cuando todo esté en orden, entonces sí, vas a comenzar. Mentira. La vida jamás estará completamente en orden. Siempre habrá problemas, siempre faltará dinero para algo, siempre aparecerá una preocupación nueva, siempre tendrás razones para posponer lo importante. Por eso entendí que la disciplina vale mucho más que la motivación. La motivación depende de cómo te sientes, la disciplina depende de quién decidiste ser. Hay días en los que abrir los ojos ya parece una batalla, días en los que tu cuerpo quiere quedarse quieto, en los que tu mente empieza a negociar contigo. Hoy no hace falta, ya hiciste bastante. Empieza mañana. Si escuchas esa voz todos los días, terminas viviendo una vida que nunca elegiste, porque las grandes derrotas no aparecen de golpe. Empiezan con pequeñas concesiones, 5 minutos más, un día más, una semana más, un año más, hasta que un día descubres que pasaron 10 años y sigues exactamente en el mismo lugar. Eso da miedo, mucho más miedo que fracasar, porque el fracaso al menos significa que lo intentaste, pero quedarse inmóvil, eso mata cualquier posibilidad de construir una vida diferente. También entendí que la responsabilidad pesa. Claro que pesa. Nadie dijo que sería fácil. Es mucho más sencillo señalar culpables. Es mucho más cómodo pensar que todo depende de la suerte, porque mientras la culpa sea de otros, nunca tendrás que cambiar. Pero cuando aceptas que la responsabilidad es tuya, ocurre algo increíble. Recuperas el control, dejas de vivir reaccionando a lo que sucede, empiezas a decidir quién quieres ser, y créeme, eso vale más que cualquier golpe de suerte. La gente fuerte no es la que nunca siente miedo, es la que deja de obedecerlo, porque el miedo nunca desaparece, solo deja de dirigir tu vida. Todavía hay días en los que dudo, todavía hay días en los que estoy cansado, todavía hay días en los que todo parece más difícil de lo normal. La diferencia es que ya no tomo decisiones basándome en cómo me siento, las tomo basándome en el hombre que quiero llegar a ser, y eso cambia absolutamente todo. Cada vez que haces lo correcto cuando nadie está mirando, te fortaleces. Cada vez que cumples una promesa que te hiciste a ti mismo, construyes confianza. Cada vez que eliges el esfuerzo en lugar de la comodidad, se construye en los días normales, en esos días en los que nadie aplaude, nadie felicita, nadie reconoce tu esfuerzo, pero tú sigues adelante de todos modos. Ahí es donde empieza a nacer una persona verdaderamente fuerte, no porque ya no sienta dolor, sino porque aprendió que ningún dolor es más grande que la decisión de seguir avanzando.